los Menem. Y también están laburando bien. ¿Vos le podés decir algo a Lule? Si está armando... Ahora vamos a hablar. No todo, no todo es 100% bien de un lado, 100% bien del otro. Que aparezca esta rata de Morillo diciendo, tirándole la goma a Kicillof, a mí no me gusta, me da ganas de vomitar. Cuando yo vi a Morillo hablando, después vamos a poner el video, el puro, buscame el video puro. Porque también muchos están diciendo que el aparato de trolls libertarios, no se coman esa. Hay muchos pibes libertarios que se los considera troll, pero que como ustedes quieren cambiar el país y nadie les manda a poner nada. Simplemente le da asco, como me da asco a mí ver esta rata, a este pelado, vende humo, que hace unos años le practicaba felatios políticas a Kicillof públicamente y ahora lo tiene que tener la Libertad Avanza como segundo en una lista. ¿Viste? ¿Qué querés que te diga? Si eso lo armó Despareja o Pareja o como se llame, si eso lo armó Lule, bueno, así como digo, Lule, brillante, un montón, tampoco boludo. Hasta Messi el otro día hizo un pase para atrás y le dio un pase gol a... Cualquiera puede equivocarse. ¿Viste? No estamos para decir, sí, Lule, sí, Lule, sí, Lule, sí, Santiago Caputo. No, boludo, las cosas nos gustan, la decimos, las cosas no nos gustan, la decimos. Pero bueno, es raro, ¿viste? Entonces, el ala de Santiago Caputo se siente en algún punto... se sienten destratados porque dicen, che, nosotros veníamos construyendo relaciones, poder, no para nosotros, sino para llevar adelante el gobierno, relaciones con algunas provincias, con algunos y teníamos gente para colocar ahí, o por lo menos que nos parecía que por eso yo creo que el cana que pusieron, que sí es una pegada de Lule Menem, le va a romper el ojete en 23.000 pedazos a los peronchos. Bordarenko, Borcorenko, no sé ni cómo se llama. Sé que es cana. Pusieron un cana. Hoy me decían, pero hace 7 años que no es cana. Es cana. Es cana. El que interpretó eso de poner en el conurbano, en la tercera, que el problema, entre otras cosas, tiene la gente, no tener cloaca, no tener agua, pasarla para el orto, es cuando te levantás a la mañana en San Justo, a las 4:30, 5, prendés el termotanque que tira un chorrito de agua así caliente, salís, 2 colectivos, 300 metros con el pelo mojado y te meten un balazo acá para un pibito de fumapaco, robarte lo que tenés, o un motochorro y, viste, pones un cana, aunque no sepas si hace 25 años no tira un tiro o no, y botás el cana. Para mí el cana es gran movida, de Lule. ¿Pegaron la del cana? Y la de Morillo, yo la tengo acá. Yo voy a tener que tomar Reliberán cuando veo esa lista. Hoy me compré Reliberán, le dije a Leo, tráeme un Tranquinal y comprame Reliberán. Y comprame Dramamine, porque esto se va a mover. Como se va a mover, no quiero vomitar cuando se mueva. Comprame Tranquinal, Dramamine y Reliberán. Cuando leo a este Morillo... que están, después le vamos a poner el video puro, Franco, buscar el video puro, reivindicando a Kicillof, me da asco. Y está en la lista segundo en la tercera. Después hablamos del peronismo. Pero bueno, voy a lo bueno. Les dije que esto era hasta las 3 menos 5. Y ahora les hablo después de las 3:08. Me dicen que está más fuerte que antes. Que intercambió mensajes con Javier, Santiago, que se mandaron mensajes incluso para el Día del Amigo, que estuvieron hablando el sábado, incluso el sábado de la noche, y que va a ser contenido. Cuarteto de hierro. Me dicen, Javier, por supuesto, arriba, con Bausili, economía. No se engancha, no lo mezclen a Milei con los armados territoriales, de acá a las legislativas y construir hacia adelante. Entonces en ese cuadrado, me parece, entra Francos, o podríamos decir que asoma Guillermo, estaba, pero no estaba en ese nivel, pero el gentleman lo colocan ahí, le dicen, che, encárgate de soldar los puentes, Santiago, vení, no te vayas, boludo, sos recontra necesario, estrategia, Karina y los Menem, un solo corazón, Lule, Martín y Karina, territorio. Eso es lo que me dicen, territorio. Y después, por supuesto, Javier en las torretas bancando la parte económica. Esto es lo que tengo para contarles a esta hora de cómo están las cosas en el gobierno. A esta hora 3:10, que ya hablé.
y es lo que viene, chicos, de acá en adelante. Por eso yo les quería contar, esto es información y cierro. Saca el coso. El presidente, y esto es información, planifica estratégicamente y tácticamente el avance de su gobierno en dos momentos. Va a haber un gobierno de acá a octubre y va a haber otro gobierno de octubre al 27. Y el presidente está trabajando en estos dos tramos. De acá a octubre se cierra ahí y hay otro, diría, diciembre al 2027. Dos gobiernos hay. Después tengo... Pero así están las cosas en el gobierno hoy, dadas. Y Libertad Avanza puso al Poli, a Bordarenko, no me acuerdo cómo se llama, puso al Poli y puso a este chabón que le encontraron, le empezaron a buscar y el chabón hace unos años decía esto. Y yo creo que tiene todas las condiciones como para hacerlo. La preparación que tiene, que muchas veces es denostada por algunos de los, digamos, por la oposición o por sectores digamos, del periodismo o de grupos concentrados de poder. Esas críticas no se condicen para nada con la preparación que tiene nuestro gobernador Kicillof. Está altamente calificado como para ser presidente de la Nación. Es uno de los cuadros más importantes de la Argentina, sin lugar a dudas, de los cuadros políticos más importantes. Perdón, candidato de la segunda, tiene razón Tronquito. ¿Y qué hacen ustedes con esto? ¿Tragan sapo? ¿Está bien? A mí yo me tengo que tomar un reliberán cuando ve este muchacho, porque no es que dice, bueno, Kicillof dice altamente calificado, tiene toda la dialéctica y el discurso de un cuca, de un peroncho partido del Estado, cuando dice medios concentrados, hegemónicos, dice que puede ser presidente, nuestro gobernador. La posición desde hace mucho con respecto a esto. Yo creo que con este tipo de gente es la que termina detonando un gobierno. Hace mucho que vengo diciendo que lamentablemente, más allá de la tabula rasa, hay gente al que no puede estar. Y esto para mí es un retroceso. Si esta persona está en la lista, es un retroceso. No es que fue peronista, fue kirchnerista. Eso es totalmente diferente. Defendió a Kicillof. Jamás un tipo que defiende a Kicillof puede estar en la Libertad Avanza. ¿Lo pensás así, Agus? Pero lógicamente es un retroceso, para mí un error. Estos errores se pagan caro, después cuando vas a la Cámara se dan vuelta como una media, porque en realidad todo este tipo de personas terminan haciendo doble agente. Cuando llega el momento, le sale el corazoncito cuca y te voltean. Alejalo un poquito, Agustín, que está muy tomado, no le entre en la cabeza. Te puedo, sin entrar en si es en todos los partidos políticos, acá hay una diferencia abismal, porque uno puede decir, bueno, pero la tienen a Scioli, lo tienen a Burrich, sí, pero son cargos que define el Ejecutivo, y es lo que dice Agustín. Cuando vos ingresás a esta gente tiene un mandato durante 4, sea senador, 6 años, un tiempo determinado donde vos después no los podés sacar. Entonces, para un armado electoral, una cosa es lo que define el Ejecutivo, que mañana, si quiere que no esté Scioli, no está más y no va a depender de un tiempo a cumplir, y después tenés personas que ingresás en listas, que es probable que ingresen, porque incluso está segundo, y después que tiene que cumplir 4 años y tiene que definir en la legislatura. Por eso digo, y además hoy había, no, porque lo mandaron a trolls libertarios, no, esto es un descubrimiento, creo, de Traductor Te Ama, sí. Si no me equivoco, fue de Traductor Te Ama. Que podrás, a mí me ha criticado muchas veces, si uno entiende también, si uno critica, tiene que ser criticado, pero el tipo tiene una idea de país que no coincide o no condice con la llegada de estos tipos al poder. Entonces, no es que le dijeron, che, anda, no, hay mucha gente muy caliente con esto. Es solo un ejemplo, aparte de este. Yo no, bueno, pero este es un ejemplo, Por eso. Mirá, Agustín, ¿vos habías visto esto? No. Pero es que así como 200 millones más. Sí, pero el tema, ¿sabes cuál es? El tema es que este gobierno tiene que seguir gobernando, tiene que seguir tratando de obtener leyes, y estamos hablando de personas que tienen, en su inicio, tienen una concepción totalmente distinta de lo que es el gobierno. ¿Se lo puede sacar de la lista? ¿Se lo puede sacar de la lista?
Ya están definidas. No sé, Pero no. pará, ¿no se lo puede hacer renunciar a la lista? ¿No se le puede decir loco? Podría, pero tiene que ser de voluntad de él. Y entraría en la lista, subiría. Yo creo que tiene que ser voluntad de él. No sé, bueno, pará, poné de nuevo utilización política. Pone, les pregunto, a mí, Alejandro Fantino, ¿me sacás esto? Yo no sé, boludo. ¿Qué Tendría harían? que- ¿Qué harían? tendría- Yo no, bueno,